herramientas jurídicas para la defensa del territorio sobre el decretazo del aprendiz de tirano que malgobierna desde Palacio Nacional. Entonces, pues vamos a escuchar al compa Carlos González. Pues lo haremos desde acá. Y bueno, una breve presentación que haga él mismo, ¿sale? Ah, ¿te quieres sentar allá? Bueno, quitamos esto, tendremos una... No, sí está bien. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Mucho gusto de estar con ustedes. Pues vengo así medio lampareado, ¿verdad? Porque vengo viajando desde ayer, de acá de Colima, y allá hace mucho calor y aquí pues sí hace bastante frío, pues. Mi nombre es Carlos González, creo que ya me presentaron. Soy abogado, especializado en cuestiones agrarias y de defensa de tierras y territorios de las comunidades indígenas. Tengo pues poco más de 25 años trabajando en esta cuestión de la defensa de las tierras de pueblos y comunidades indígenas, y también somos integrantes del Congreso Nacional Indígena, de su comisión de coordinación. Me da mucho gusto estar aquí una vez más. Ya otras veces hemos sido invitados a participar y pues siempre con mucho gusto, ¿verdad? Ahora hace más frío que otras veces. Y miren que me quise acostumbrar, ¿verdad? Me bajé acá por el Paso de Cortés hacia Xalitzintla, ¿se llama? Por ahí me vine y dije, no, pues para irnos acostumbrando al frío, pero no. Ahorita ya se puso más feo, ¿verdad? Nos invitan a platicar, déjenme de acuerdo porque el tema está un poco, el título está un poco largo. Estrategias para la defensa de los territorios comunitarios, herramientas jurídicas, acción directa, alianzas, ¿verdad? Vamos a participar sobre este punto, a ver cómo nos sale y si se entiende, pues. Son varios puntos. Yo quisiera empezar comentando una experiencia que para mí ha sido muy importante y tratar de basarme en ella para dar una exposición. Es la experiencia de la comunidad indígena de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, donde soy abogado desde hace, pues ya ni me acuerdo, muchísimos años, ¿verdad? Primero fui abogado de la asamblea religiosa, de la comunidad, de los celebradores de la palabra, de los catequistas, y ya posteriormente la asamblea de comuneros me nombró abogado de la comunidad, y a partir de que nos nombran iniciamos una serie de acciones, pues desde mi punto de vista muy significativas para la lucha de la comunidad de Ostula, para el pueblo náhua y para las comunidades indígenas del país. Ostula, Santa María Ostula, como muchos pueblos y comunidades de este país, ha sufrido la justicia agraria a cuentagotas, incompleta, defectuosa, siempre beneficiando intereses de terratenientes locales, de políticos, de caciques, de empresas, de mineras, etcétera, etcétera. En 1964, el presidente de la República dictó una resolución presidencial sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales cuyos rumbos y distancias de los terrenos que reconoce están mal por completo. Están mal expresados,
son cantidades, distancias mucho menores a las que existen en la realidad. Total que sobre esta resolución presidencial defectuosa, a la comunidad le fueron invadiendo tierras de manera paulatina, y son tierras que tienen un valor para los capitalistas, para las mineras, para los empresarios, pues muy elevado. La comunidad tiene una colindancia de más de 20 kilómetros con el Océano Pacífico. En su territorio se encuentran playas muy importantes. Una de esas playas es la que tiene principal arribazón de tortuga golfina a nivel de todo el Océano Pacífico. La sierra, porque la comunidad, toda esa parte, la sierra llega hasta la costa, llega hasta la playa, y forma parte de la cadena montañosa que es la Sierra del Sur, que llega hasta Chiapas. Es una sierra muy rica en hierro, en oro y en otros minerales. De hecho, hay explotaciones muy importantes ahí, y tiene una diversidad biológica sumamente significativa, por lo mismo de ser ecosistemas que se encuentran entre la sierra y las playas, ¿verdad? Entonces siempre han sido un lugar muy codiciado, tanto las tierras de Santa María Ostula como las de sus vecinos, la comunidad indígena del Coire y la comunidad indígena de Pómaro. En su conjunto tienen más de 100 kilómetros de playas que están en sus resoluciones presidenciales, y son más de, yo creo que unas 200,000 hectáreas entre las tres comunidades. Ahí en algún momento el gobierno tuvo un acierto, reconoció los terrenos comunales de esas tres comunidades, lo dicen las resoluciones, hasta el Océano Pacífico. Ahí tuvo una influencia importante el general Cárdenas, que presionó al Departamento Agrario para que reconociera hasta el Océano Pacífico, porque tuvo la visión de que las playas de este país iban a ocurrir lo que está ocurriendo, que están siendo entregadas a intereses transnacionales, como ya ocurre con la totalidad de playas en Baja California Sur o la mayoría de las playas en Quintana Roo, ¿verdad? Y estas playas de Michoacán han quedado bajo resguardo comunitario y dentro de lo que es los bienes de la nación, justamente por esta protección agraria que en su momento se les dio. Pues bien, para no hacer el asunto largo, la comunidad ha perdido porciones significativas de territorio. Hay un poblado mestizo que se encuentra colindando con la comunidad, se llama La Placita, y personas de esta localidad fueron invadiendo terrenos, luego llegaron narcotraficantes, caciques políticos vinculados al PRI, que además pues tienen ese doble característica, pues los caciques políticos también son los jefes del narcotráfico, ¿verdad? Entonces estos jefes de la política y del narcotráfico fueron agarrando tierras y llegaron a apropiarse de unas 2,000 hectáreas. Y en el 2007 concluyó un juicio, 2008 se dictó una sentencia reconociéndole a los invasores las tierras, fijando el lindero de la comunidad hacia adentro de sus propias tierras, y entonces reconociéndole a estas personas, a un jefe de plaza del Cártel del Milenio, que después pasó a ser parte de la familia michoacana y después de los templarios, a un jefe político del PRI que ya lo mataron, ya el otro que les platicaba primero está en la cárcel y este segundo ya lo mataron, pero tenía más de 1,000 hectáreas tomadas. Y entonces pues se tuvo que dar una organización muy cuidadosa
porque lo que decidimos fue que las tierras iban a recuperar, que no nos importaban las sentencias ni las decisiones de los juzgados, de los tribunales o de cualquier instancia de gobierno, porque veíamos que una tras otra y de manera recurrente eran torcidas, ¿va? Y por el contexto de la comunidad, pues esa se tuvo que armar. Tuvo que reorganizar su policía comunitaria, que en 1989 el ayuntamiento había desmantelado a nivel de todas las comunidades indígenas para poner la policía municipal en el municipio de Aquila. Y entonces lo que acordamos, y es lo que quería yo comentar, un poco la estrategia que hemos usado ahí, cómo la hemos actualizado y que nos ha funcionado en este lugar y en otros lugares, fue continuar los procedimientos legales. Teníamos un juicio agrario de nulidad y de linderos, que posteriormente se llevó a un recurso de revisión en el Tribunal Superior Agrario y a un juicio de amparo directo, y continuamos con los recursos. Pero decidimos que la acción central iba a ser una acción directa. Como les comentaba, que independientemente de las resoluciones legales que pudieran darse, la comunidad se iba a organizar, y como dice el artículo 6 del Plan de Ayala, que por cierto es de ustedes, nosotros lo agarramos de piratas, pero es de esta región, justamente por aquí se ratificó, aquí cerquita en Xochimilco, ¿verdad? Fue su segunda ratificación, muy cerca de aquí. En Ayotuzla fue donde se firmó, o sea, en esas tierras. Por eso, pues lo que se da aquí no es algo nuevo, pues, ni es algo aislado, es la historia de ustedes, ¿verdad? La lucha que están llevando. Pero bueno, agarramos el artículo 6 del Plan de Ayala, ¿verdad? Me acuerdo que lo comentamos, pues. ¿Qué dice el artículo 6 del Plan de Ayala? Que es la parte importante, además, ¿verdad?, del Plan de Ayala. Pues la primera parte, pues, si se acuerdan ustedes, los que lo han leído, el zapatismo reconocía a Orozco como jefe de la revolución, siendo que a los pocos meses Orozco se volteó con Victoriano Huerta, y pues dejó de tener sentido esa parte del Plan de Ayala. Pero el artículo 6 dice que los pueblos entrarán en posesión de sus tierras de acuerdo a sus títulos, y que conservarán la posesión de sus tierras con las armas en la mano. ¿Ah? Y eso fue lo que decidimos en Santa María Ostula. La comunidad se organizó, se formó una comisión para organizar esta lucha. Al primer coordinador de la comisión lo mataron, lo torturaron y tiraron su cuerpo en la playa el 26 de julio del año 2008. Y sin embargo la comunidad continuó con su organización. Todas las armas que había en la comunidad se juntaron y se entregaron a una comisión central, y esta comisión central pues compró el parque y redistribuyó las armas, ¿verdad? Y conformó una guardia comunal de aproximadamente 600 comuneros. Y entonces se continuó la parte legal, se organizó la parte de la acción de recuperación de las tierras, y se llevó a la parte política también. Entablamos o continuamos negociaciones con el gobierno federal y con el gobierno del estado para tratar de buscar una salida dialogada. Es decir, no abandonamos ninguna vía de acción. Fue complicado, compañeras, compañeros, no se los digo que fue fácil. A la fecha Ostula tiene 35 comuneros asesinados, 5 desaparecidos, y su presidente de bienes comunales desaparecido hasta el día de hoy, el compañero Francisco de Asís Manuel. No fue algo sencillo, pero la comunidad tiene las tierras en posesión, en resguardo. La recuperación de las tierras se hizo el 29 de julio del año 2009, y ya iba organizada la comunidad para que en el momento en que se hizo la toma de las tierras, se empezó a edificar un nuevo poblado.
En aproximadamente 20 días se construyeron aproximadamente 30 viviendas, se levantaron avenidas sobre los tamarindales y sobre las siembras que tenían los invasores. Se les permitió entrar a que sacaran su ganado, a que se llevaran sus bienes muebles, platos, cucharas, cazuelas, todo lo que tuvieran, que se lo llevaran. No se les dejó que se llevara nada de lo que estaba sembrado, eso quedó ya para la comunidad. Había un palmar muy grande de palma de coco, tamarindales y huertas de mango, eso lo tuvieron que dejar, ¿verdad? Desafortunadamente se afectó una pequeña parcela del jefe de plaza, Lico Federico González, del jefe de plaza del Cártel del Milenio, y pues le molestó el asunto y pues de ahí empezó una guerra contra la comunidad que lo llevó a pasarse del Cártel del Milenio con sus contrarios. Se fue con la familia michoacana y se fue con los templarios con tal de afectar a la comunidad, ¿verdad? Y pues sí causó algún daño, como ya les comentaba. La lucha continúa. Actualmente tenemos el asunto en un tribunal colegiado. Estamos pidiéndole a la Suprema Corte que atraiga el juicio de amparo directo. Vamos a reiniciar la negociación con el gobierno federal, que se interrumpió en el año 2011 porque se complicó mucho la situación con los templarios. Yo creo que ustedes han de saber, pues no viven afortunadamente allá, pero el cártel templario fue un cártel sumamente violento, de los más violentos que ha habido en el país, que asoló el territorio michoacano de una manera terrible, pues, y que llevó a esa situación que les comentaba. En realidad fue todo Michoacán afectado, no fue nada más Santa María Ostula. En todo Michoacán hubo muchos muertos, desaparecidos. Ya en los últimos tiempos, en 2013, antes de que se levantara otra vez las policías comunitarias y las autodefensas llegaban a los pueblos, salían las niñas de la secundaria y se las robaban y ya nunca las volvían a ver sus papás, las entregaban al tráfico pues a la prostitución. Les llegaron ya levantada la policía comunitaria y las autodefensas, les llegaron a quitar camiones, trailers llenos con niños congelados, pues para quitarles los órganos. O sea, fue una cosa infernal lo que vivió Michoacán, ¿verdad? Y Ostula pues le tocó vivir ese momento. De hecho, Ostula se organizó mucho antes, se organizó en 2009 para recuperar sus tierras. Después un poco la doblegaron con esta situación de los templarios, porque se dio la situación terrible de que la Marina Armada de México se acomodó, se posicionó de todo el territorio de la costa, y en cuanto se posiciona en el territorio de la Marina Armada de México, ¡pum!, los templarios toman todo el territorio. Es decir, es evidente la complicidad, ¿verdad?, que existía y que existe, pues, a pesar de que ahorita se esté militarizando de una manera mucho más brutal este país, desafortunadamente. Entonces, en este contexto se da la lucha de Ostula, muy complicada, pero tratamos de llevar este camino, estas tres vías, y el año 2020, sí fue en 2020, sí, 2021 me enfermé, sí. Es que el año pasado estuve casi fuera de servicio yo, pero en 2020 acordamos, le decimos nosotros la política de los tres pies: la organización, la acción directa, 1, la parte jurídica legal, 2, la parte política de negociación, 3, y agregamos una cuarta, porque los tiempos van avanzando. Cuando Ostula recuperó sus tierras en 2009,
allá no había señal de celular, allá no había internet, allá había pocas personas que manejaban la computadora, que podían acceder a un periódico, que podían acceder a la red. Todo eso ha cambiado. Fíjense que justo la semana que recuperamos las tierras, empezó a haber señal de celular en toda esa zona. Curiosamente, ¿verdad? En esa misma semana. Y ahorita pues ya todos los jóvenes traen su celular y tienen aplicaciones y traen el WhatsApp y mil cosas y hemos visto cómo toda la cuestión de los medios se ha ido modificando. En aquel tiempo me acuerdo, yo iba a un teléfono, el único que había en la comunidad, y hablaba con Luis Hernández de La Jornada y día a día le iba explicando lo que iba pasando y en la medida de lo posible le daban difusión. Ahorita eso ya cambió. Ahorita pues La Jornada ya es casi el PG Times, ¿no? Casi que sí, pues es a lo que más se abocan, pues, pero ya tenemos multitud de formas de comunicarnos, de expresar muchas cosas. Antes no lo podíamos hacer. Porque no existían todos los medios que ahora existen. No existían las tecnologías que ahora existen. Entonces era muy complicado. Y actualmente, pues como esta lucha que se está llevando aquí, o varias de las que ustedes llevan, la podemos dar a conocer por Facebook, por Twitter, por múltiples plataformas, páginas, medios libres, alternativos de México y del mundo, ¿verdad? Y entonces decidimos que teníamos que agregar un cuarto pie a esta lucha. Ahora sí como los gatos, ¿verdad? Pues ya con 4 patas andamos. Un cuarto que es el de la estrategia de comunicación. Vimos que es fundamental, ¿verdad? Que se tiene que agregar como parte importante de nuestras luchas para la defensa del territorio. Yo estoy hablando de un caso muy extremo, que es el de Santa María Ostula, pero que es un caso exitoso. Bueno, discúlpenme, tal vez haya un poco frío, digo, de por sí hace frío, ¿verdad? Porque están los compañeros fallecidos, muertos, desaparecidos, pero pues yo voy pensando en la tierra finalmente, que es mi encomienda, y en esa parte vamos ganando. Y entonces hemos agregado este cuarto elemento. Y yo, explicando este punto, ya me voy a congelar hasta de la lengua, hombre. Bueno, fregar ya siento, pero sabroso, compañeras, compañeros. No, hombre, ¿cómo lo hacen para vivir aquí, hombre? Sí, pues, hombre, me lo voy a llevar para allá y no van a aguantar, ya no van a ver. Ya estoy, en serio, estoy poniéndome tieso ya de los músculos de... No, así comprendo. Si quieres aquí. Ya voy a terminar. Entonces nos invitan a hablar de estrategias para la defensa de los territorios. Yo, dando este ejemplo de Santa María Ostula, quería platicar un poco la experiencia mía como abogado agrario, como integrante del movimiento indígena, cómo nos ha tocado luchar y cómo hemos tratado de combinar estas estrategias, la legal, la política y la de la acción directa. Para nosotros es la principal, es la columna vertebral. Y cómo hemos agregado esta cuarta como diferente, nueva y muy importante, que es la de la cuestión de los medios, la cuestión de comunicación, que desde las comunidades tenemos que tener organizado eso. La cuestión de comunicación tanto a nivel interno de la comunidad o del movimiento que tenemos, como hacia afuera. Es muy importante. Tiene una primacía incluso, yo creo, mayor que la política en estos momentos. Y muchas veces incluso que la legal, ¿verdad? O más bien casi siempre, porque los jueces van, decía una amiga periodista de La Jornada muy querida,
Me acuerdo, ya no la he visto, se retiró, pues, pero ella cubrió durante años la fuente agraria y de pueblos indígenas. Rosa Rojas se llama ella, muy querida amiga, y decía que al político y al juez hay que aplicarle la ley de la mosca, decía. Y decía, ¿cómo es la ley de la mosca? Pues a periodicazos, dice, porque si no, no entienden. Y era pues casi ella la que más nos apoyaba, me acuerdo. No es como ahora que tenemos múltiples medios para expresarnos. En aquellos tiempos no era así. Yo me acuerdo, le decía por aquí anda Juan Carlos, pues que hace unos amparos pero gigantescos. Le decía, no, yo hago unos amparos muy sencillos porque yo aprendí a hacerlos en máquina de escribir. Y luego pues no había eso de ahora de que copias y pegas, ¿no? Y vas poniendo jurisprudencias y agarras de aquí y de allá. Tienes un amparo como de 100 páginas, ¿no? No, para hacer un amparo de 6 hojas antes uno le sufría pues ahí con la maquinita, ¿no? Entonces, pues los tiempos van cambiando, afortunadamente en estas cosas para bien. Podemos robustecer mucho más nuestra lucha legal, tener más argumentos, más elementos, agarrar de aquí y de allá. Me acuerdo que en aquel tiempo teníamos que checar como 100 libros de jurisprudencia para ver la que íbamos a usar en un amparo. Ahorita ya lo bajas de una plataforma, porque además lo tenías que hacer porque es un delito de abogados citar jurisprudencia que ya esté desactualizada, que ya no esté vigente. Entonces, pues los que llevábamos amparo agrario, que somos poquitos y éramos poquitos y creo que seguiremos siendo poquitos, pues teníamos que estar checando a cada rato un montón de libros, ¿verdad? Entonces todo esto nos sirve mucho pues de las tecnologías y los medios que hay actualmente. Nada más quisiera terminar, a ver si lo logro, porque sí, se los juro que me estoy ya poniendo, pero casi en punto, en modo paleta, modo hielo, no sé cómo. Ya viene el té, un té mágico. Nos pedían que habláramos del acuerdo, ¿verdad? El 22 de noviembre, el presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que tiene dos componentes importantes. El primero, que declara de seguridad nacional y de interés público las obras y proyectos prioritarios del Gobierno de la República. 1. 2. Instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal para que emitan autorizaciones provisionales para que se puedan llevar adelante estas obras y estos proyectos. Estas autorizaciones provisionales se dan para sustituir provisionalmente a lo que sería la autorización en materia de impacto ambiental, el permiso de cambio de uso de terrenos forestales, de uso de suelo en terrenos forestales, la consulta indígena obligada que se tiene que hacer, el impacto social que se tiene que dar en proyectos de hidrocarburos o energéticos, y un sinfín de autorizaciones más que marcan las leyes reglamentarias de la Constitución. El decreto es grave porque el hecho de que las clasifique a las obras y a los proyectos como de seguridad nacional y de interés público implica varias cosas. Implica, uno, que se puede usar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, que es lo mismo que el Ejército, no es otra cosa diferente. Se pueden usar para reprimir a quienes se opongan a estas obras, que hay que decirlo, básicamente son nuestros pueblos, son nuestras comunidades, no es este cabrón de, ¿cómo se llama al que lo acusan tanto, el ricachón No, el que andaba parando en el aeropuerto de Santa Lucía, que tenían cientos de amparos, ¿cómo? Claudio González. Ándale, ese. No es él.
O sea, quienes están siendo afectados por esos proyectos son nuestros pueblos, son nuestras comunidades. A él lo que le encabrona es no estar en ese lugar, ¿verdad? Que está Andrés Manuel u otros, y él estar llevando el asunto y tener el negocio y la ganancia. A nosotros nos están perjudicando. Y entonces, por un lado se permite el uso de la fuerza pública, por otro lado la Ley de Seguridad Nacional permite el espionaje de comunicaciones, la intervención de comunicaciones a quienes afectan la seguridad nacional, y por otro lado el hecho de que se declaren de interés público implica que si yo voy a ampararme, el juez me va a decir, ¿sabes qué? No te doy la suspensión del acto porque esto es de seguridad nacional y es de interés público, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, el hecho de que se puedan dar autorizaciones provisionales pasando por encima las leyes implica que se están desconociendo los muy escasos derechos que tenemos reconocidos en las actuales leyes, porque son leyes, como lo ha dicho el presidente, leyes neoliberales, donde se reconoce de manera muy escasa nuestros derechos. Pero con este acuerdo se barren esos escasos derechos que tenemos reconocidos. Se barren esos procedimientos administrativos que marcan las leyes y que establecen algunas garantías para los gobernados. Y entonces aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando es una estrategia de amparos, ¿verdad? De amparos indirectos. Ya presentamos diversos amparos, ¿cuántos son, Juan Carlos? Que él es el que lleva todo el seguimiento, pues 17 amparos indirectos contra el acuerdo, considerándolo como una ley o como una norma o una medida de carácter general autoaplicativa, es decir, que desde el momento en que se pone en vigor ya está aplicándose y nos está causando perjuicio, ¿verdad? Que para eso teníamos 30 días a partir de que entró en vigor el acuerdo, y nos apuramos a presentar los amparos que pudimos en el mes de diciembre y a principios de enero. Son estos 17 amparos, son como en 10 estados del país, ¿verdad? Entonces es lo que yo quisiera comentar. Les agradezco su paciencia para escucharme, y más les voy a agradecer que ya me permitan acomodarme por ahí. Ya las manos. Una cobijita primero para el compañero, ahorita el té ya llega. Les pedimos por favor también preguntas. ¿Cómo? No. Considerando que tiene que viajar el compa, entonces micrófono abierto. No vas a sentar. A ver. ¿Esos acuerdos del presidente siguen vigentes? Sí. Sí, el acuerdo está en vigor. El acuerdo está en vigor y justamente, únicamente aquí con Zacatepec, un grupo de compañeros y compañeras de Zacatepec, en el amparo que interpusieron contra el acuerdo, el juez les dio la suspensión. Es la única suspensión que tenemos, ¿verdad? Y es la única suspensión que hay además, porque otros más han intentado amparos, estos amigos de SEMDA y algunas otras organizaciones, y es la única suspensión que nos han dado. ¿Y nada más aplica para aquí? Para Zacatepec, sí. Únicamente sí. Yo tengo otra. El PEC hablaba de los proyectos prioritarios que eran los protegidos por este decreto, pero buscando en las páginas de gobierno plantea como proyectos prioritarios muy pocos, solamente el Tren Maya, el corredor y me parece que el aeropuerto. Por ejemplo, aquí en el caso de Zacatepec, que no está involucrado ninguno de esos, pues, ¿qué objeto tiene el amparo? No, ese es no solo son estos tres. No, bueno, no solo es el Tren Maya y el corredor interoceánico.
el acuerdo deja muy abierto, muy abierto y muy ambiguo este concepto de proyectos prioritarios. Finalmente, proyecto prioritario, obra estratégica, va a ser cualquiera que el gobierno así lo determine, en primer lugar. En segundo lugar, no hay que atender únicamente a lo que nos digan, hay que leer los documentos que ya se han publicado. Está el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que checar el Plan Nacional de Desarrollo y ahí viene, sí, el Tren Maya, sí, el corredor interoceánico, pero viene el proyecto fronterizo y viene toda la cuestión de energética, de la industria eléctrica y varias cosas más. Entonces, no tenemos que quedarnos únicamente en el corredor interoceánico y en el Tren Maya. Finalmente, para el gobierno de la República, el proyecto integral Morelos es estratégico. Y lo ha dicho, pues, lo han dicho y nos lo han hecho ver. La muerte, el asesinato de Samir, pues lo hizo ver de manera contundente para los que no lo veíamos, ¿verdad? Lo dijo en su momento allá en Cuautla el presidente, pero con este asesinato nos lo dejaron muy patente. El proyecto integral Morelos, el gasoducto, la termoeléctrica de Huesca, más la que está proyectada, muchas termoeléctricas y gasoductos más en el país, son considerados obras prioritarias para el gobierno de la República, ¿verdad? Y hay todo un plan energético de jalar el gas de lutita que se produce en Texas y que se consuma en México, y que la producción de electricidad a través de termoeléctricas sea una columna central. Tiene que ver con todo esto de la soberanía energética y poner en un lugar importante a la Comisión Federal de Electricidad y toda la reforma que se está impulsando. Entonces, no hay que ver únicamente ciertos documentos, hay que ver el conjunto, hay que ver el Plan Nacional de Desarrollo, es importante, y lo que se ha dicho para el caso específico de la región del proyecto integral Morelos. Y este municipio de Juan C. Bonilla está dentro del proyecto integral Morelos. No es algo aparte. Creo que incluso Zacatepec, por ahí pasan los tubos, ¿no? De gas. Entonces está totalmente interesado. Pero hay una cuestión. Suponiendo que no hubiera algún proyecto estratégico aquí, pertenecemos al pueblo náhuatl y lo que estamos defendiendo es el territorio, ¿verdad? Si están afectando a una comunidad náhuatl de Morelos o de Tlaxcala, yo tengo derecho a defenderla, porque pertenezco como comunidad náhuatl, pertenezco al pueblo náhuatl. Y la Constitución, pero sobre todo los instrumentos internacionales, me dan esa capacidad para defender el territorio de mi pueblo. Aquí es muy importante que los derechos que tenemos reconocidos, pues no los creamos nosotros. Tenemos que empezar a ser solidarios, hermanarnos, a luchar en conjunto, como pueblos, como comunidades, ¿verdad? Independientemente de qué región vaya a ser afectada, la destrucción que se haga en cualquier lugar de nuestra madre tierra, se le hace a toda la madre tierra y nos la hacen a todos, o nos la hacemos a todos. Si yo me quemo el dedo de mi mano, le va a doler a todo mi cuerpo, no le va a doler a mi mano, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo de manera integral. Así como están entendiendo los que nos están destruyendo de manera integral esta destrucción, nosotros hay que entender de manera integral esta defensa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y bien, pues acabamos de compartir esta participación. Bueno, vamos a escuchar otra participación.
Otro comentario para el abogado Carlos González. De la lucha y pensando que si bien hubo esta reforma al artículo 2, ¿no? Donde se declara esta como pluriculturalidad, ¿no? Y se ampara ahí el derecho al territorio. O sea, y que ya incluía esta cláusula de sí, ¿no? Convenio de la OIT, ¿no? La Declaración de los Pueblos Indígenas, siempre y cuando no se metan en proyectos prioritarios, ¿no? O sea, de alguna manera eso ya estaba en la Constitución, y en el marco de esa limitante ha habido como brechas, ¿no? Para la lucha legal. No sé qué tanto este nuevo decreto implique darle más sentido a esa cláusula dentro de lo que ya está legalizado, justificar la militarización ya de manera legal, y qué tanto en ese sentido, además de acuerparnos, ¿no? En estos procesos, valga la pena retomar los acuerdos de San Andrés, pelear también a nivel constitucional por quitar esa cláusula, que no sé hasta qué punto sea la que está permitiendo este decreto, y si hay todavía un campo ahí por hacer, o más bien ya vamos asimilando que más allá de la ley, pues la lucha va siendo más bien como lo han trabajado los pueblos de Tula y muchos pueblos que pues están defendiendo su autonomía. No sé, por ahí, ¿cuál debate? Primeramente quisiera aclarar, el acuerdo no tiene ningún asidero constitucional. El acuerdo es totalmente anticonstitucional. No hay de dónde se agarre, ni del artículo 2, ni de ninguna reforma. Simplemente no puede haber un acuerdo que pase por encima, primero, los derechos que están consignados en la Constitución, en segundo, todos los procedimientos administrativos que están establecidos en las leyes reglamentarias de la Constitución y que deben cumplirse para dar cumplimiento a las garantías de legalidad, de seguridad jurídica, de debida fundamentación y motivación legales, ¿verdad? Es decir, el acuerdo no tiene asidero, no tiene cobijo constitucional ni legal de ningún tipo. Primero. Segundo, el artículo 2 constitucional es limitado. A ver si no me termino de congelar ahorita, porque me voy a dar a la tarea de dar una explicación de lo que vivimos hace más de 20 años. A mí me tocó ser fundador del Congreso Nacional Indígena en el 96, entonces ya tenemos tiempo, y no, si estuviera en este frío estaría bien conservado, ¿verdad? Me vería bien chamaco, pues me voy a venir para acá, yo creo. Hasta el año 2001, lo que el Congreso Nacional Indígena peleaba era que los acuerdos de San Andrés se incorporaran a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No quisiera ahondar en el punto, porque si no me congelo, pero los acuerdos de San Andrés tienen dos cuestiones importantes de derecho, dos cuestiones muy importantes. La primera, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, del territorio, el territorio como concepto jurídico que está establecido en los instrumentos internacionales y que está descrito en el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como la totalidad del hábitat que nuestros pueblos ocupan o utilizan de una u otra manera, ¿verdad? Y que nos lleva más allá de la cuestión agraria, de una resolución presidencial de que si me dieron 1000 hectáreas, que si me dieron 10,000, que si me están afectando el subsuelo, que si tengo derecho al espacio aéreo, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, los acuerdos de San Andrés establecen derechos de autonomía. Y para que estos derechos de autonomía pudieran desplegarse,
se plantea el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, ¿verdad? Con libertad, con capacidad para asociarse entre ellas, con municipios de mayoría indígena o de unos municipios con otros municipios. Esos eran los dos elementos torales de los acuerdos de San Andrés: reconocimiento de los derechos territoriales, de reconocimiento de los derechos de autonomía sobre la base de reconocer a las comunidades como entidades de derecho público. Ni una ni otra cosa reconoció la reforma del 28 de abril del año 2001, que reforma el artículo 2 constitucional. La cuestión de derecho indígena estaba antes en el artículo 4, lo pasa al 2 y no reconoce a las comunidades como entidades de derecho público. La reconoce como entidades de interés público, que es algo totalmente diferente. Es decir, la reconoce como entidades tuteladas, que están disminuidas jurídicamente y que ocupan de la tutela del Estado, que ocupan de una protección, primero. Segundo, no habla de territorios. Si ustedes revisan el artículo 2, habla de lugares. Es una cosa grosera, pues, grosera totalmente. Cambiar un concepto jurídico con un contenido muy preciso, que es el de territorios, por el de lugares, pues es un cambio abrumador. A partir de ahí, quienes estábamos en el Congreso Nacional Indígena dijimos, pues ya no tiene caso seguirle insistiendo al Estado para que haga una reforma constitucional, porque no lo va a hacer. Porque vimos lo que pasó en ese momento. ¿Qué pasó en ese momento? Que el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presionaron a los partidos en el Congreso de la Unión, presionaron al PRI, presionaron al PAN, presionaron al PRD, que en ese tiempo era presidido por Andrés Manuel López Obrador, no hay que olvidarlo, que ahora es presidente. O sea, no puede decir que él fue ajeno y que ahora sí va a aprobar los acuerdos de San Andrés. Él es parte de lo que pasó en ese año de 2001, no es ajeno, ¿verdad? Entonces, estos partidos fueron presionados por las cúpulas empresariales que para nada querían reconocimientos territoriales. ¿Por qué? Porque venía todo esto que hemos visto. Venía la reforma a la ley de aguas nacionales, venía la reforma a la ley minera, venía la ley de bioseguridad, venía la reforma a la ley de bienes nacionales, venían un conjunto de leyes y reformas legales para permitir el despojo de los territorios, de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Y por eso presionaron las cúpulas empresariales a los partidos políticos, a los políticos, incluidos los que ahorita nos están gobernando, para que los acuerdos de San Andrés no fueran incorporados a la legislación nacional, específicamente no se transformaran en reforma constitucional y reforma del Estado mexicano, que era lo que buscábamos. Eso no pasó y entonces lo que hemos dicho es que hay que apostar a la autonomía por la vía de los hechos, que finalmente es lo que ha funcionado básicamente. En la medida en que ejercitamos nuestros derechos, los hacemos reales, los hacemos actuales. Y lo vemos con este caso concreto. Aquí había una extracción de agua irracional. Ya se había formado un socavón que estaba poniendo en riesgo la vida humana. ¿Qué fue lo que frenó esto? Pues que los pueblos decidieron tomar esto en sus manos y cerrar el pozo de agua. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que detuvo la descarga de aguas residuales en el río Metlapa? Pues también la acción directa de las comunidades, que tuvo su consecuencia. El compañero Miguel cayó en la cárcel
Afortunadamente la organización y la presión de las comunidades logró que no durara mucho tiempo ahí, ¿verdad? Pero digo, no quiero irme hasta Tula. Bueno, sí quisiera irme, pero volando, ¿verdad? Ahorita ahí deben estar como a 30 grados, yo creo. Digo, para dar ejemplos, aquí, el ejemplo lo tenemos aquí, con la resistencia que se está llevando en esta región, en este municipio, en esta comunidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría yo comentar. Pues muchas gracias, compañero Carlos. Muchas gracias pues a todos. Ya habrá un momento de seguir compartiendo en esta parte pues la importancia de lo jurídico. Ya escuchamos un ejemplo. Ya escuchamos pues la integración de estas medidas en la defensa y en el cuidado de los territorios, ¿sí? Es algo que en este taller hemos tratado de resaltar, no solamente la resistencia o la defensa, sino también el cuidado, la protección, la generación de proyectos de vida, ¿sí? La resistencia con el arte, con la música, con el trabajo. Y en ese sentido, pues, agradecemos al compa, ahora se tiene que ir para Oaxaca, pero pues antes ya está aquí el té mágico, milagroso, también es para todos. Y pues compa Carlos, muchas gracias, muchos saludos a los compas allá de las comunidades y ahora para donde vas. Entonces, pues para que se destemplen, también levántense y pues ahorita les vamos a compartir un besito antes de la otra actividad. Y pues, compa, un gran saludo, un gran abrazo de este taller nacional, internacional. Y bueno, acabamos de escuchar esta presentación de Carlos González, que pues es integrante del Congreso Nacional Indígena y que estuvo participando en este taller de territorios de vida. Como podemos ver, pues aquí está toda la gente que está participando pues en este espacio, y pues agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando, siguiendo en esta transmisión. Simplemente pues compartirles esta experiencia de personas, en este caso pues el abogado Carlos, que ha estado trabajando en estos espacios. Fue una transmisión especial, cobertura especial de Cholola en Radio, del Telar, y mandamos muchos saludos a Hapsur, que nos está pues acompañando desde cabina, y a toda la gente que hace posible esa transmisión para el Telar Radio. Plazo Camati, y nos escuchamos el próximo viernes por la 107.1 de FM. Secualitla Yowal. Y vamos a continuar.